Hoy estudiaremos un tema muy interesante: los 7 espíritus de Dios. Y el texto de introducción lo hallamos en Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Los que quieran buscar en su Biblia, es el último libro, capítulo 4, versículo 5. Y del trono de Dios, salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Qué interesante. Voy a invitar al hermanito Luis, por favor, nos dirija en la oración. Vamos a postrarnos los que tengamos la oportunidad, vamos a doblar nuestras rodillas y le vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría para comprender su palabra. Bueno, bendito Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En esta mañana te damos gracias, Señor, porque has puesto en nuestros corazones de venir a adorarte en este lugar. Que tu Santo Espíritu pueda trabajar en nuestros corazones al escuchar tu palabra. Bendice al expositor de tu palabra, que lo que él hable sean palabras tuyas y para edificación de esta tu iglesia. En tu mano nos ponemos, pues. Si si hay personas que vienen en camino, Padre, permite que puedan llegar con bien a ese lugar para que puedan escuchar juntos con nosotros tu palabra. En tu mano nos ponemos, pues, perdona nuestros pecados en el dulce nombre de Jesús. Amén. 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 Después de haber pedido la dirección de nuestro Dios, vamos a estudiar un tema, un mensaje muy interesante que tiene que ver con el trono de Dios y los 7 espíritus de Dios. Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, para muchos es un libro, un libro que Apocalipsis es un libro de temor, de miedo, ¿verdad? Para muchos. Pero al contrario, Apocalipsis significa revelación. Y el contrario, encontramos la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual da testimonio de las cosas que ha visto. Apocalipsis 1, 1 al 3. Y dice algo muy especial. Atención. Bienaventurados los que oyen y los que guardan las cosas escritas en este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Cuántos sordos hay aquí? Ninguno, ¿verdad? Gracias a Dios, todos podemos, ¿qué? Oír. Como puedes oír, entonces, ¿qué eres, hermanita Hortensia? Bienaventurados los que oyen. Somos bienaventurados porque podemos oír. Por esa razón, cada vez que podemos venir a la iglesia, podemos venir a escuchar de la palabra, ¿cómo somos llamados? ¿Y qué es una persona bienaventurada? Dichosa, feliz, contenta, porque escucho de la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar lo que significan los 7 espíritus de Dios. Muy bien. Exploraremos el simbolismo y el significado de los 7 espíritus y cómo ellos representan, atención, la plenitud y la obra perfecta ¿de quién? Del Espíritu Santo en la vida del creyente. Cuando ustedes escuchan, dice los 7 espíritus. Eso suena como muy terrorífico, ¿verdad? Como algo que genera miedo. Pues no. Los 7 espíritus
son diferentes manifestaciones del Espíritu Santo de Dios que se revelan ¿a quién? A la vida de cada creyente. ¿Cuántos creemos en esta mañana? Entonces vamos a ver cómo el Espíritu Santo se revela a cada uno de ustedes. ¿Por qué se llama 7 espíritus? Vean lo que dice el comentario bíblico. Los 7 espíritus de Dios mencionados en el libro de Apocalipsis en varias ocasiones, por ejemplo, Apocalipsis 3:1, 4:5, 5:6, este número 7 en la Biblia, ¿qué significa? ¿Qué significa el número 7? Perfección y plenitud. Ahora la pregunta es, ¿los 7 qué? ¿Qué significa entonces? El perfecto espíritu y la perfecta plenitud del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Muy bien. Así que los 7 espíritus representan la obra completa y perfecta. Ayúdenme a buscar algunos textos. Filipenses capítulo 1, versículo 6. ¿Qué dice Filipenses 1:6? ¿Alguien lo encontró? Filipenses capítulo 1, versículo 6. ¿Qué dice, hermanita Zoila? Estén persuadidos. Voy a ponerle un sinónimo. Estén convencidos de esto. ¿De qué debemos estar convencidos? Que hubo un ser maravilloso, el Espíritu Santo, que comenzó en nosotros la buena obra. ¿Y la va a dejar a medias, hermana Zoila? Hermana Alba, ¿la va a dejar a medias? Dice que Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfecta obra del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer algo interesante de un libro maravilloso. Es un bestseller. Todos los seres humanos deberíamos de leer de ese libro. Todos, todos. Quien no tenga ese libro, me hace saber y yo le puedo conseguir uno para regalárselo. El deseado de todas las gentes. ¿Lo tienes? Un librazo, ¿verdad, hermano? ¿Lo ha leído? Es un libro, creo que el primer libro que leímos aquí cuando empezamos fue el deseado de todas las gentes. Miren lo que dice. Escuchen esto. El Espíritu Santo es el representante de Cristo. ¿Quién es el representante de Cristo en la tierra? No el Papa. El Espíritu Santo. ¿Quién es el representante de Cristo en la tierra? El Vicarius Filii Dei del Padre en la tierra se llama Espíritu Santo. Escuchen esto. Pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella, hablando de Cristo, humanamente Cristo estaba ¿qué? Limitado. No podía estar en todas partes. Por tanto, era para su ventaja que Él se fuera. ¿Sabe qué le dijo a sus discípulos? ¿Sabe qué le dice Jesús a los discípulos? Les voy a decir la verdad. Le voy a decir la verdad. Juan capítulo 16, versículo 7. Yo les tengo que contar la verdad. ¿Cuál es la verdad? Es necesario que yo y cuando yo me vaya, entonces el Espíritu, el Consolador, vendrá a vosotros y estará con. ¿Alegró eso a los discípulos? No. Los discípulos querían tener a Jesús ahí porque era el que los consolaba, el que los alimentaba, el que cuando tenían que pagar impuestos iba y le pedía que sacara de la boca de un pez. ¿Y quién no estaba contento con él?
Pero la obra del Espíritu Santo iba a ser mucho más amplia. ¿Por qué Jesús habló de esa manera? Porque humanamente estaba ¿qué? Limitado, dice acá. Así que el consolador, era necesario que el consolador viniera y pudiera habitar en cada corazón. Tengo una pregunta interesante. Se nos ha dicho que Jesús puede vivir en todo lado, ¿verdad? Pero qué triste que pueda vivir en todo lado y no viva en tu corazón. Esa sería la pena más grande, la tristeza más dolorosa que pueda vivir en el corazón de todo el mundo y no en el mío. ¿Cuál es la promesa? Viniera a habitar en cada corazón. Por eso los felicito, porque el Espíritu Santo trabaja en cada corazón. Avancemos. El Espíritu Santo, hermano Luis y todos los que estamos aquí, para todos la pregunta, ¿qué representan los 7 espíritus? No. ¿Qué representan los 7 espíritus? Vamos a leerlo. ¿Qué representan los 7 espíritus, Adrián? Yo no sé, a eso vine. Vamos a ver qué representan. Ayúdenme a leer ustedes en la Biblia. Busquen su Biblia. Isaías, capítulo 11, versículo 2. ¿Qué representan los 7 espíritus? Ya dijimos que los 7 espíritus representan 7. Dijimos que 7 representa ¿qué? Hermano Luis, ¿lo encontraste? Por favor, dele lectura. Escuchen bien lo que dice. Vamos, escuchen bien cuántos espíritus hay ahí. Atención. 11:2. 11:2. Y reposará sobre él. Y reposará espíritu, sobre él. Vamos a el pensar espíritu que, de Jehová. escuchen bien, reposará sobre él. Primero, el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría Espíritu de sabiduría. y de inteligencia. Inteligencia. Espíritu de consejo Espíritu de consejo. y de poder. Espíritu de poder. Espíritu de conocimiento Espíritu de conocimiento. y de temor de Jehová. De ¿Cuántos temor a espíritus Jehová. hay ahí? Comprendimos. Esos 7 problemas, 7 espíritus. ¿Y cuáles son esos 7 espíritus? ¿Cuáles son esos 7 espíritus? Es el comportamiento que los seres humanos necesitamos tener para un Padre maravilloso como es nuestro Dios. ¿Y qué debemos tener en primer lugar? Acá dice, vamos entonces a empezar a leer. Vamos a descifrar esos 7 espíritus y vamos a darnos cuenta si necesitamos de ellos o no. ¿Listo? Juan capítulo 14, versículo 26. El Espíritu Santo como el consolador y la fuente de ¿qué? Cuando tienes problemas, cuando tenemos dificultades en nuestra vida diaria, ¿qué deberíamos de hacer, hermanito Luis Rico? ¿Y a quién le pedimos sabiduría? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y cree que tu oración es muy bonita? Pues vamos a leer lo que dice el Señor. Romanos, por favor, Romanos, lean allí, ayúdenme a buscar Romanos. Yo he decidido no traer todos los textos aquí, porque veo que muchos están volviendo perezosos en usar la Biblia. Así que he decidido intercambiar parte de la presentación y ustedes van a tener el privilegio de abrir sus Biblias para leer conmigo.
¿De acuerdo? Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. ¿Sabe qué hace el Señor cuando el hermano Luis Rico tiene falta de sabiduría? Tiene un problema, pide sabiduría y tiene un problema. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? ¿Quieren saber? Ahí está. ¿Qué dice? ¿Alguien lo encontró, por favor? ¿Lo puede leer? Y de igual manera, oiga, ¿quién? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Hemos estado en esta semana que acaba de pasar de repente enfermos. Hemos estado padeciendo algún dolor. Hemos estado angustiados. Hemos estado preocupados por alguna razón. El Espíritu Santo, si tú le pides, te ayuda en tu debilidad, en tu necesidad. ¿Dice ahí o no dice ahí? ¿Qué más dice? Que hemos de pedir como conviene. Y el Espíritu Santo, nos ayuda a pedir como conviene. Porque nosotros pedimos mal. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a pedir como conviene. Es decir, de la manera correcta. ¿Qué más dice? Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Wow. Qué linda promesa. El mismo Espíritu clama por ti. Pero necesitamos confiar plenamente. Porque hay personas que dicen, no, yo estoy orando, pero Dios como que no me oye. No, así no es. Y además, ¿qué más dice? Dice acá, Él os enseñará todas las cosas. ¿Y qué más? Y nos recordará todo lo que yo os he dicho. Pregunta, ¿es importante la obra del Espíritu Santo, igual? Tremendo, ¿verdad? No solamente pide por nosotros, clama por nosotros, sino que nos recuerda todo lo que en algún momento hemos escuchado. Por eso la razón de venir a escuchar de la palabra de Dios. Porque cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, recargamos nuestro espíritu. En la semana nos encontramos con una situación compleja y ¿sabe qué hace el Espíritu Santo? Oh, recuerda la promesa. Interesante, ¿verdad? Una de las funciones de los 7 espíritus es consolar a los creyentes. ¿Cuál es la función de los 7 espíritus? Hermanita Paola, ¿has necesitado consuelo? ¿Quién más? Nosotros también tenemos que hacerlo, pero ¿quién nos consuela de una manera plena? Jesús llamó al Espíritu Santo el Consolador. Y es Él quien nos da fortaleza para enfrentar, ¿qué más? La sabiduría y el entendimiento, uno de los aspectos representados de los 7 espíritus, son necesarios para guiarnos en la verdad y protegernos de él. Qué importante entonces el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Verdad que sí? Este pensamiento es muy lindo para que todos comprendamos esa función del Espíritu Santo, de los 7 espíritus. El Espíritu Santo que procede del único Redentor, nos comunica la verdad de Dios. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Te transmite esa información real. Por medio de su poder renovador, nos trae una vida nueva y nos hace partícipes. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Estamos entendiendo cuando dice los 7 espíritus de Dios, ¿qué significa? Estamos en el primero, en la primera revelación de los 7. Avancemos un poco más.
¿Qué más nos da el Espíritu Santo? Primero, como consolador y fuente de el Espíritu de sabiduría. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Otro aspecto de los 7 espíritus es la sabiduría y el entendimiento necesarios para discernir la voluntad de Dios y aplicarla en la vida ajena. En mi vida cotidiana. Es decir, que nosotros en nuestro diario vivir, en nuestras funciones personales, necesitamos gozar de la unción del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos dará entendimiento y nos dará sabiduría. ¿Y sabes qué nos dice todavía Santiago 1:5? Miren lo que dice. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ahora, ¿quién es el que te dice, oye, necesitas sabiduría? El Espíritu Santo. Pídala, el cual da a todos poquita. Increíble. La forma de Dios responder a tu petición. Dios da abundantemente y sin reproche te será dada. Ahora la pregunta es en la semana, hermanos queridos, en la semana que acaba de pasar, en esa oración personal que tú haces, ¿pediste sabiduría al Señor? Tú cuando vas a leer la Biblia, entendimiento, sabiduría. Muy bien. Hay un libro muy lindo que se llama Consejos para Maestros, la página 222, que es otro libro hermoso. Dice así: la sabiduría celestial concedida por el Espíritu Santo. Vean lo que significa pedir sabiduría. ¿Qué nos da? Perspicacia, sutileza, visión, talento, lucidez. Eso significa perspicacia en los caminos y obras de Dios, y capacita a cada uno de nosotros para que cada uno de nosotros cumpla su. Yo quiero decirles una cosa, hermanos queridos y queridas familias. No estamos aquí para pasar nuestra vida en vano ni en balde. Y tengo un propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te dio la oportunidad de vivir? ¿Cuál es el propósito? ¿Nacer, crecer, reproducirme y morirme? ¿Ese es el propósito? ¿O será que hay un propósito más elevado que nacer, crecer, reproducir y morir? Debe haber un propósito más elevado, ¿verdad? Debe haber un propósito más noble. 43:7 de Isaías, ¿qué dice? ¿Para qué Dios te creó? ¿Cuál es el propósito del por cual fuiste creado? 43:7 del libro de Isaías, ¿qué dice? Vamos a ver cuál es el propósito por el cual Dios nos ha creado. ¿Qué dice, hermano Luis? Léelo ahí con tu micrófono, por favor. Atención. ¿Para qué nos ha creado el Señor? Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los creé, los ¿Para, formé y los hice. ¿Para qué nos creó el Señor? ¿Para qué fuiste creada, hermanita? Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí sabemos hablar? Habla para la gloria de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos caminar? Camina para la gloria de Dios. Y usted dice, ¿y por qué habla de eso? Porque la Biblia dice, bienaventurados los pies, bienaventurados las manos que nunca se untaron de sangre, bienaventurados los ojos que ven lo correcto, bienaventurada la lengua que habla para la gloria de quién. Entonces hay un propósito lindo, y es que si nacimos, hemos nacido para darle gloria a nuestro Creador.
Y es el propósito más elevado y noble. Para gloria mía, los he hecho. Amén. ¿Tenemos un propósito noble, elevado delante de Dios? Avancemos. ¿Espíritu de qué? En algún momento de la vida, Maestro Luis Rico, hermana Soy, la hermana María, ¿ustedes se han encontrado en una encrucijada? ¿Sí o no? Y muchas veces uno pide consejo y acepta el consejo y ese consejo no era. Y el que aconseja no pierde. No, ¿verdad que sí es? Porque seguimos el consejo de un humano y el consejo no era bueno, nos fue mal. Y el que aconsejó nunca perdió. Pero el Espíritu Santo, si te dejas orientar, guiar, y la gente me dice, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo permitir que el Espíritu Santo hable de mi conciencia? ¿Quieren saber cómo? Silvia, ¿quieres saber cómo te habla el Espíritu Santo? Vamos a verlo. Vamos a leerlo. Eso está en la Biblia. A mí me encanta mucho esta promesa y les voy a confesar que las promesas que yo más le tengo confianza es a esta. 16:7 de Salmos. Y hay muchas veces en mi vida me encuentro en unas encrucijadas, hermana Hortensia, pero unas encrucijadas tremendas. Especialmente, ¿saben cuándo? Cuando me dicen, hermano David, la iglesia te necesita en aquel campo, otro campo. Estaba yo en Colombia tranquilo trabajando en mis proyectos. La iglesia te necesita en México. Pero eso no crean que es fácil, hermanos. Tenemos a mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi familia. Aunque no vivía con ellos, pero cada ratito pasaba por el frente de la casa. Te necesitamos en México. ¿Y qué hace uno? ¿Qué hace uno? Yo lo estoy hablando en mi experiencia, en este campo misionero, pero yo sé que el hermano Luis también ha estado en esta encrucijada. ¿Qué es? ¿Qué? ¿O no, hermano? ¿Qué será lo mejor aquí? ¿Qué hago? ¿Me quedo quieto? ¿Voy, vengo, hablo, no hablo? ¿Qué es lo mejor? Y así nos encontramos muchas veces, hermanos. Y a mí me ha funcionado esto. Orar, orar, orar. Pedir al Señor que me ilumine, que me enseñe. Y Salmos 16:7, ¿cómo dice? ¿Ya lo encontraron? ¿Cómo dice? Bendeciré a Jehová que me aconseja. Y yo les voy a decir una cosa, el consejo del Señor no tiene pierde. Ese no falla. Si el Señor te aconseja, tú sigue las indicaciones del Señor. Amén. ¿Qué más dice? Aún en las noches me enseña mi conciencia. A mis riñones, es a las entrañas. Entonces, yo me acuesto pensando, hermanos, pensando, Señor. Les voy a contar mi última experiencia, que fue esta semana que acaba de pasar. Yo tengo una hermanita y de repente se le dio por venir a pasear a México y tiene otros proyectos. Pero como están devolviendo muchas personas y ella llega a México y antes de venirse, ella hizo mucho sacrificio para venirse. Hace mucho sacrificio, vende un negocio que tiene y hace muchas cosas y se viene. Se vino a las 11 de la noche, tomó un vuelo para venirse. Y yo me acosté, le pedí al Señor, pues que ella pueda pasar, ¿no? Que la acepten, pues, que pueda ser recibida en México, que migración no la devuelva. Y empiezo a orar al Señor y estaba atento ahí, ya llegó, pero ya eran como la 1:30, 2 de la mañana y yo estaba ahí pendiente, pero ya me dio mucho sueño. Me dio mucho sueño
y me acosté con esa preocupación. Y estaba muy preocupado, Señor, ¿qué hago? Y ya perdí la señal porque no hay señal. Y yo, ¿qué hago? Ya no puedo hacer más nada. Y le digo, Señor, por favor, dame tranquilidad para que pueda dormir tranquilo. Y me acosté y el Señor me dice así, ella pasó, no te preocupes. Literal, así fue. Pasaron. Y yo estaba bien profundo en el sueño y me desperté ya estaba de día. Y me desperté, miré rápido había puesto el teléfono ahí. Primera vez casi que dejo mi teléfono ahí pendiente, por si me llamaba. Ella ya me había llamado, pero yo no escuché el teléfono, de lo cansado que estaba. Y yo miré, pero yo me desperté tranquilo, porque el Señor me había dicho, ella pasó. Y cuando yo miro, dice, ya estamos aquí. Entonces, hermanos, hay muchas formas que el Señor habla a nuestra conciencia. El Señor habla a nuestra conciencia. Y cuando uno le pide con fe, este pensamiento se cumple. El Señor te va a mostrar o en sueños, va a hablar pone una iniciativa en tu cabeza. Esa es la voz de Dios. ¿Me di a entender? Es interesante esto. El Espíritu Santo también nos guía en nuestras decisiones y nos da poder para cumplir la misión que Dios nos ha dado. Este consejo divino es fundamental para tomar decisiones según la voluntad de Dios. Y su poder es la que nos capacita para llevar su obra a cabo. Cuando nos invitan para trabajar aquí a la iglesia de Fines, nosotros estábamos oigan bien esto, preguntas, dudas. El domingo, voy a poner el ejemplo, el próximo domingo es la asamblea allá en México. Si yo digo que no quiero venir, entonces sigo trabajando allí sin problema. Y le pusimos una prueba al Señor. Si en esta semana no nos salen los documentos, si llegan a salir esta semana es porque tú quieres que nos vayamos. Y si no llegan a salir es porque quiere que nos quedamos. Los hermanos aquí en la unión habían hecho la solicitud de migración y esa semana tenía que llegar sí o sí. O si no llegaba. Y le dije, Señor, si es tu voluntad que nos vayamos, que lleguen los documentos. Y si no es tu voluntad, aquí no vamos a quedar. Esa es la prueba. Todos los días uno revisaba el correo porque llegan las notificaciones del correo. Miércoles, nada que llega. Y yo estaba como tranquilo y dije, a seguir aquí trabajando. Y de verdad estaba muy contento ahí con los hermanos. Jueves, 10 de la mañana, reviso el correo, no había nada. Revisamos el correo a la 1, 2 y decía, su visa ha sido aprobada. Y ya yo el sábado ya le dije a los hermanos, la prueba se cumplió y esta es la respuesta. ¿Sí me dio a entender? Necesita uno de alguna manera poner todo en las manos del Señor. ¿Qué dice Efesios 3:16? Vean lo que dice. Que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué hace el Espíritu Santo, hermano Luis? Ilumina el hombre interior. Da gracia al hombre interior. Fortalece al hombre interior. ¿Y cuál es el hombre interior? Mi conciencia. La conciencia es la voz del Espíritu Santo. Vean la promesa más hermosa. Estas promesas son lindísimas. La promesa del Espíritu Santo, como dice ahí, no es aprovechada o apreciada como debería ser. Su cumplimiento se ve como menos esencial que la mera asistencia externa en la obra, cuando es la única manera de tener poder en la obra de Dios. Necesitamos confiar y hablar más de la obra poderosa del Espíritu Santo. ¿Y saben de qué estamos hablando? De los 7 espíritus que salen, ¿de dónde?
¿De dónde? Del trono de Dios. En el trono de Dios están estas promesas que han sido dadas para cada uno de nosotros. El espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El temor de Jehová, ¿qué dice ahí? No es miedo, sino que reverencia y respeto que profundo hacia Él. Él, este espíritu, nos ayuda a tener una relación genuina y sincera con Dios, recordándonos que debemos honrarlo. Esa es la parte más importante de este espíritu, poder de temor a Jehová. Con mucha frecuencia, prima mis gustos. Con mucha frecuencia, prima mi inclinación. Prima, es decir, le doy más importancia a mi gusto, a mi deseo. La pregunta es, ¿en esto que estoy haciendo, estoy honrando al Señor? Esa es la pregunta. Proverbios 1:7, ¿qué dice? El principio de la sabiduría. ¿Temor de miedo, Adrián? ¿Qué dices? ¿Temor de miedo? No, sino temor de qué. Dice aquí, no es de miedo, sino de qué. De reverencia y respeto profundo hacia Él. Entonces, el principio de la sabiduría es el miedo. ¿Y qué miedo? Me habló Dios. No, no es así. Es reverenciarlo con respeto, con solemnidad. Los insensatos, los necios, desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Somos sabios o somos necios, María? Sabios, ¿verdad? ¿Cuándo somos sabios? Cuando en mi corazón hay respeto. Es lo que estábamos esta mañana hablando con los jóvenes. Cuando en mi corazón hay respeto a Dios, entonces yo respeto a mi esposa, respeto a mi prójimo. ¿Sí me di a entender? Y respeto a todo el mundo. Este pensamiento es muy lindo. Hay un libro que se llama así, precisamente Testimonios para Ministros. El Espíritu de Dios hace que el alma. ¿Quién es el que hace eso? El Espíritu de Dios hace que el alma sienta santidad, santidad del Altísimo y la horroriza de la perspectiva de ofenderle. Es decir, no tome el nombre de Dios en vano. ¿Y qué sucede cuando hacemos esto? ¿Qué sientes en tu corazón? Siente que estás siendo irreverente delante de Dios. ¿Ah? Y se horroriza, siente, oh, yo no debía haber hecho esto. Exactamente, eso es lo que hace. Entonces, cuando nosotros hacemos algo, decimos palabras que no agradan, pensamientos, oh, decimos, Señor, perdóname. Y el Señor, mediante el Espíritu Santo, hace ese trabajo. Es decir, te protege para que no ofendamos a nuestro Padre Celestial. Este temor es el comienzo de la verdadera sabiduría y la fuente de una obediencia confiable, confiada. Norma, ¿te aprendiste alguna vez el abecedario? ¿Cómo es el abecedario? ¿Cómo empieza? A, B, C, D. Y ese es el abecedario aquí, ¿no? Pero ¿saben cuál es el abecedario del cielo? ¿No? O, B, D, C. Ese es el abecedario del cielo. ¿Cuál es el abecedario del cielo?
obedece. Esa es. Ahora, ¿quién nos enseña a obedecer? ¿Quién nos enseña? El Espíritu Santo. Y cuando desobedece, el Espíritu Santo también está ahí para reprenderte. Y por eso el espíritu de temor y de reverencia al Señor. Ahora vamos a terminar leyendo la última parte de los 7 espíritus. Los 7 espíritus de Dios también representan la capacidad de vencer el pecado y perseverar en medio de las pruebas. ¿Cómo es que salimos vencedores? ¿Cómo es que podemos salir vencedores? ¿Por tu fuerza? Dice la hermana Hortensia, bueno, esta semana no voy a pecar. Ya estás pecando. Porque nos estamos comprometiendo en algo que no vamos a poder. Entonces es el Espíritu Santo el que nos habilita, el que nos capacita, el que nos da la fuerza. Aquí dice la capacidad de vencer el pecado y perseverar. El Espíritu Santo nos da el valor y la fuerza necesarios para no desfallecer. Leamos lo que dice Zacarías 4:6. No con ejército, ni con fuerza. Esta semana no voy a decir una mala palabra. Esta semana no me voy a enojar. No me voy a enojar esta semana. Y un minutito después ya está enojado. Amaneciste enojada. Hay un pastor que estaba viendo un pastor y el pastor está hablando de la paciencia y está así con mucho fervor hablando de la paciencia y que es el poder del Espíritu y es la obra del Espíritu. Y de repente la persona que está ayudándole con el PowerPoint, algo le pasó, como que se desconectó y está hablando de la paciencia y de repente empieza a tratar de pasar la imagen y no pasa la imagen y no pasa la imagen y se molestó en medio de la conferencia y se enojó en medio de la conferencia y está hablando de la paciencia. Somos muy incoherentes nosotros los seres humanos, muy incoherentes. Humanamente hablando somos muy incoherentes, todos los seres humanos. Es por eso que necesitamos de la obra perfecta del Espíritu Santo. Es la obra perfecta del Espíritu Santo la que nos da, por eso dice aquí, no es con ejército. Para ser el hombre fuerte voy a adquirir muchas armas para ser fuerte. No, ahí dice, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo podemos entonces salir victoriosos, hermanita Paola? Con el poder del Espíritu. ¿Y cómo lo evidenció el Señor? ¿Cómo lo habló para nosotros? Dijo así, los 7 espíritus. Y los 7 espíritus es lo que estamos estudiando. ¿Espíritu de qué? De sabiduría, de poder, de temor a Jehová, espíritu de consejo. Cuando estemos confundidos, ¿a quién le vamos a pedir? Muy bien. El Espíritu Santo imparte la fuerza que el ser humano necesita para enfrentar cada prueba y tribulación. Es el poder que nos hace la fe por la cual vivo. No existe otra manera, es la única. Ahora, este concepto que acabamos de ver, ¿es bíblico, hermano Luis? ¿Dónde está en la Biblia? Ya lo leímos. Lo leímos en Isaías
11:2. Vamos a volver a repasarlo. Hermanita Alba, ¿comprendiste cuáles son los 7 espíritus de Dios? Vamos a volver a repasarlo. El espíritu del Señor reposará sobre él. 2 puntos. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor al Señor. Ahí están los 7 espíritus. Y lo que hemos visto es la manera que Dios nos transmite el mensaje. Entonces, cuando decimos, uy, viene un Señor con los 7 espíritus, le damos. O el Señor escribió Apocalipsis que tiene 7 espíritus. Nos da miedo, ¿verdad? Pero es la manera de Dios hablar de cómo se representa el Espíritu Santo de una manera plena y perfecta en los seres humanos. Amén. Ahora, ¿cuál es la conclusión? Necesitamos concluir este mensaje. Vamos a leer. El simbolismo de los 7 espíritus de Dios nos enseña la profundidad y riqueza de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Es importante orar para que el Señor nos dé de su Santo Espíritu? ¿Necesitamos del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Sí o no? Y mucho. Nos da sabiduría, entendimiento, consejo, poder, conocimiento y el temor de Jehová. Nos capacita para ser testigos fieles y nos fortalece para vivir una vida de victoria. Permitamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, llenándonos de su presencia y transformándonos conforme a la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuál es el llamado que el Señor hoy nos hace? Esto es un llamado para todos los que estamos aquí. No somos muchos, pero si el Espíritu Santo perfecciona su poder en cada uno de nosotros, seremos mayoría. Dios y yo somos mayoría. No son los muchos, sino los ungidos de Jehová. Ve lo que dice acá. Hoy hagamos un compromiso de buscar la plenitud del Espíritu Santo. Él es quien nos da fortaleza, sabiduría y dirección para cada aspecto de nuestras vidas. Busquemos su presencia y permitamos que los 7 aspectos de su obra ¿comprendemos cuáles son los 7 espíritus de Dios? ¿Lo entendemos? Son los 7 aspectos de cómo Dios se manifiesta: espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de poder, espíritu de temor al Señor, espíritu de reverencia, espíritu de consejo. Y eso, todo ese poder es el que cada día nosotros necesitamos. Y si recibimos de ese poder cada día, oh, mis queridos hermanos, seremos personas victoriosas, seremos personas ungidas y seremos personas útiles y cumpliremos el propósito con el cual Dios nos ha dado la oportunidad de vivir en este mundo. Y viviremos vidas diferentes, vidas transformadas. Y todo será para la honra y la gloria de nuestro Dios. ¿Cuántos deseamos vivir esa bonita experiencia? Yo alzo mis 2 manos porque deseo esa experiencia en mi vida. Que el Señor nos conceda su gracia, nos conceda de su divino y eterno amor.